Por fin les traemos este producto a todos ustedes, me lo han pedido bastante. No es fácil conseguir uno de estos, inclusive en el mercado colombiano son bastante escasos y conseguirlo en buen estado es una tarea casi que imposible. Me sorprende mucho el valor de este carro. Hay algunos en el mercado, ya ustedes lo conocen, y vamos a dar un nombre, Chevrolet Captiva, que en lugar de en su año 2016 costar 80 millones de pesos, cuesta 40% menos, se consigue alrededor de los 45 o 50 millones de pesos. Este auto debiera de costar 3 o 4 millones de pesos colombianos. Todo lo contrario, puede llegar a costar el doble o hasta el triple, según el estado y según todas las cosas originales que pueda llegar a tener. ¿Por qué este carro es tan comercial? ¿Por qué es tan buscado? Porque es un carro extremadamente económico de mantener. Es un carro muy confiable. Ustedes se preguntarán, ¿confiable? Sí, es un carro que jamás te va a dejar tirado en carretera. Si te llega a dejar tirado en carretera, muy seguramente alguien que haya tenido uno de estos, que se quiera engrasar un poco, te puede desbarar con tan solo un destornillador, con solamente mover un par de cables, porque son carros con una mecánica extremadamente sencilla. Es un carro pequeño de 3 metros con 70 centímetros de largo, económico en combustible. En este momento está haciendo 40 kilómetros por galón, pero con un mantenimiento que se le va a hacer a toda una parte de la sincronización, con cambio de chicleres, bujías, cables de altas, lavado del carburador, puede llegar a ser 50 kilómetros por galón en ciudad y superar tranquilamente los 60 kilómetros por galón en carretera. Es un auto extremadamente confiable, un auto que en su confort no tiene absolutamente nada, la seguridad mucho menos. ¿Pero por qué les gusta tanto? Porque todavía tiene un diseño que agrada. Si nos quisiéramos comprar un Sprint, muy seguramente nuestra pareja, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra familia no van a estar muy de acuerdo, porque el corte de un Chevrolet Sprint o Forza, como se le llama en algunos países de Latam, no es como muy cuadrado, no es como tan juvenil, es un carro un poquito más familiar, que no se deja como tunear así como este, porque este se parece mucho al 1.3 Twin Cam, al Matagomelos, pero aquí tenemos solamente un motor tricilíndrico, 1.0, con 52 caballos de potencia y menos de 80 Nm de torque, 700 kilos de peso, es un auto demasiado liviano, que increíblemente el motor responde muy bien. 3 o 4 personas para irse por carretera, no vas a superar los 100, 110 kilómetros por hora, porque su motor no es que sea muy andón a velocidades finales. Entrega muy buen torque después de segunda o tercera velocidad y eso me parece que es muy bueno. Por eso es un carro muy caro de comprar, porque sus repuestos todavía se consiguen, son confiables. Si no consigues el original, consigues uno homologado a buen precio. Un alternador puede llegar a costar entre 300 y 400 mil pesos colombianos, alrededor de 80 dólares americanos, mientras que un alternador de otro tipo de carros puede llegar a costar más de 800, un millón de pesos. Y como ustedes lo ven aquí, es un carro proyecto, porque tienen muchas cosas por hacerle. Tenemos una pintura más lograda, con una tonalidad distinta en cada pieza del auto. No tenemos nada de confort, no tenemos nada de equipamiento, dirección mecánica, tenemos 5 velocidades hacia adelante, un embraguecito duro, a comparación, por ejemplo, del video anterior de la Hyundai Gravity HB20X, un auto totalmente insonoro, un auto que no le suena absolutamente nada. Y hoy en día todos los autos son así, son fáciles de manejar, son muy suaves, son seguros, hacen todo por nosotros, en su mayoría. Este, todo lo contrario, todo lo tenemos que hacer por él, no devuelve la dirección y es muy normal. Son carros económicos, son carros duritos, carros que todo le suena por dentro, la insonorización es casi nula y que cuando tienes algo más de dinero, por mucho cariño que le tengas, ya quieres salir o seguir al siguiente nivel, que sería un Twingo, que sería un Chevrolet Aveo, un Optra, un Mazda Allegro, un Renault Clio, un Hyundai Getz, un Hyundai i10, que son alrededor entre los 15 y 25 millones de pesos a los precios de hoy, octubre del 2022, que están carísimos. Ya si quieres pegar un buen salto, pues ya te toca de pronto tener muy buenos ahorros o endeudarte con un banco para poder tener uno de esos carros con muchísimo más performance, motor, torque, seguridad y equipamiento. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas para que sigamos creciendo. Activa la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino y acompáñame a analizar al Chevrolet Swift 1.0 1993. En este tipo de autos, el confort
no es lo que predomina, son autos extremadamente económicos de comprar. Que este auto sea caro es por lo que les dije anteriormente, por su confiabilidad, porque se consiguen repuestos por todo lado. Cumple en febrero del año que viene 30 años. Es un auto que lo podemos disfrutar y si le damos cariño, como todo lo que hay que hacer en este tipo de carros, podemos tener un carro por muchísimo tiempo y barato de mantener, consume poco combustible. Esta unidad del día de aquí tiene aire acondicionado. Pierde bastante fuerza porque tenemos alrededor de los 50 caballos de potencia con su motor en un óptimo estado de funcionamiento. Aquí funciona de las mil maravillas, tenemos 5 velocidades hacia adelante, un motor 1.0, 3 cilindros, que hace que la cabina se mueva en demasía. Hoy en día, todos los motores, por ejemplo, como el Hyundai Grand i10, como lo que es el Kia Picanto con sus motores 1.0, 3 cilindros, como lo que es el Alto 800 del Suzuki, el Hyundai Eon, los motores se mueven muy poco. Aquí se mueve impresionantemente. Y si a eso le sumamos que muchas veces lo que son los 3 soportes del motor no son originales, son encauchetados y son muy rígidos, hace que todas esas vibraciones, esa descompensación de los 3 cilindros, hace que se traslade aquí. Y si a eso le sumamos que todo lo que es el ensamble, que aunque es de muy buena calidad, se mueven todo lo que son sus plásticos, pero es normal, es un auto que me gusta mucho, que quiero mucho porque lo he tenido en anteriores oportunidades, mi familia también lo ha tenido. La entrada y la salida no es la mejor porque si ustedes se dan cuenta, lo que son las butacas son bastante bajas, que emula un poquito el deportivismo. No es un carro deportivo para nada, simplemente que como todo le suena, te da esa sensación de que vas a mucha velocidad. Pero es un auto que me gusta, no es para todo el mundo, tienes que tener muy en cuenta eso, que es un carro que es insonoro, un carro que hace muchísimo ruido. Entonces muchas veces te puedes inclusive bajar hasta aturdido de pronto cuando haces un viaje largo porque el motor se traslada mucho, los soniditos acá de los plásticos, en fin. Es un carro que tienes que tenerle mucha paciencia. ¿Económico de mantener? Sí. Como primer auto, excelente. ¿Consume poca combustible? Excelente. ¿Que tiene un corte deportivo? También lo es. Como su máximo en confort, tenemos lo que les dije anteriormente, su aire acondicionado, tenemos un rayecito, no tenemos absolutamente nada más. Tenemos un tablero de instrumentos que no es el original, es del 1.3 sedán, que tenemos el cuenta revoluciones como para estar monitoreando pues a cuántas revoluciones vamos. Tenemos temperatura del motor, muy bien. Tenemos cuánto combustible nos queda, excelente. No tenemos bolsas de aire, por supuesto, no tenemos frenos ABS, no teníamos dónde poner nuestro celular, dónde poner una botella, o sea que la practicidad no es lo suyo. Las puertas, al ser tan largas, se descuelgan con facilidad también. En este caso, estas toca que también azotarlas para que entren, pero el resto es un carro cómodo, es un carro que vale lo que es. Un carro sencillo, un carro muy económico, un carro con buena altura sobre el piso. La suspensión es extremadamente dura y ahora lo vamos a ver en la prueba de ruta. Vamos a ver qué tal es la habitabilidad en la parte trasera, que desde ya les digo que es bastante escasa, pero para personas como yo, de 1,73 centímetros de estatura hacia abajo, no vamos a tener ningún problema. Ya conocemos cómo es la entrada a un auto coupé, es decir, solo de 2 puertas, en donde todos entran por ahí. La distancia para la cabeza es muy justa y para las piernas también lo es. Encontramos un pequeño apoyacodos, pero no tenemos dónde sujetarnos. 2 personas de tamaño pequeño estarán bien, pero de manera muy básica y sin apoyacabezas para la seguridad. Un carro de estos, en este caso, este Chevrolet Swift o Suzuki Forza, como lo llamaron en otros países de Latinoamérica, es un auto que es para todo el mundo. Pero infortunadamente, todo el mundo no es para este auto. Tenemos un motor 1.0, 3 cilindros, para llevarnos donde queramos. No es el más potente. Llegar a 120 km por hora va a ser toda una odisea. No tenemos ninguna asistencia, no tenemos ninguna seguridad. El paral A, el paral B es extremadamente delgado. Los de hoy en día, los 0 kilómetros, son autos totalmente seguros, insonorizados, con cabinas reforzadas, con buena seguridad, con buenos consumos, motores potentes, bonitos, de buenos acabados. Aquí no encontramos nada de eso, familia. Aquí encontramos un auto muy honesto, encontramos un auto muy económico. Infortunadamente, si lo comparamos con un carro más nuevo, pues la diferencia, familia, es grande, es muy grande. Y para los que les gusta el manejo, ustedes preguntarán, ¿qué tal se manejará este auto? ¿Será como un Renault 4? ¿Será como un Renault 6? ¿Será como un Chevette? Familia, el manejo no es para nada malo. Es un manejo sencillo, obviamente, pero sus relaciones de caja tan largas, una caja o un movimiento de palanca precisa,
Ustedes ven aquí un espigo muy largo, pero de verdad que muy suave, los cambios entran con suavidad, la reversa también entra con suavidad. Es un auto que sorprende en su manejo. Tenemos buena altura sobre el piso, pero es más que todo ayudado por este ring que no es el original. Intenta imitar un poco al de Chevrolet Optra de 15 pulgadas. El original es de 13 pulgadas y tenemos una habitabilidad justa y un equipamiento justísimo, en donde no tenemos vidrios eléctricos, no tenemos dirección hidráulica, ya una dirección se siente pesada porque hoy en día ya estamos acostumbrados a que todos los carros tienen asistencia hidráulica o asistencia eléctrica. Aquí tenemos un carro en donde sentimos absolutamente todo, familia, pero eso es lo que me gusta. Es muy orgánico, es muy visceral. Aquí sientes absolutamente todo, sientes cómo se traslada las vibraciones, el sonido del motor, las personas, es muy bajito, es incómodo para subir y para entrar, y más que todo en este tipo de carrocería coupé. Si necesitas un poco más de espacio y un poco mejor de habitabilidad, tienes la versión 1.3, 4 cilindros, en donde vibra menos el motor, tienes mejor respuesta porque aún así sigue siendo una carrocería muy liviana, tienes mejor habitabilidad y mejor bodega. Aquí la bodega son de 250 litros, es muy pequeña. La habitabilidad también sigue siendo como para personas de mi tamaño. Recuerden que yo mido 1.73. Entonces son carros muy sencillos, demasiado sencillos, familia, pero durables, familia, como la Roca, durables como un Toyota. Tenemos menos de 80 Nm, tenemos 52 caballos en esta versión. En el Sprint, al tener impulsadores mecánicos, son 50 caballos, aquí son 52 por tener impulsadores hidráulicos. Entonces, familia, es un auto que a mí me encanta, a mí me fascina, y sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque crecieron con este auto, porque lo heredaron, porque lo han comprado. Es como para empezar de nuevo, empezar después de una crisis económica, por lo económico, porque cualquier repuesto inclusive te saca una sonrisa, la compra de los repuestos. ¿Cuánto cuesta la pila del combustible? ¿No? Que cuesta 70.000 pesos, 100.000 pesos colombianos, alrededor de $20. Tú dices como que, uy, qué bueno, o sea, qué bueno que esos repuestos sean tan económicos. Sí, obviamente, hoy en día los carros son muy seguros, son muy costosos. Hoy en día el carro 0 kilómetros más barato en este momento en el mercado colombiano, familia, vale 55 millones de pesos, que es el Renault Kwid. Un Joy está alrededor de los 57 millones de pesos. ¿Cómo han subido los carros, familia? Increíble. Pero con ese dinero te puedes comprar 10 de estos y les puedes regalar uno a cada integrante de tu familia. Obviamente, no se comparan. Carros viejos, carros inseguros. Tenemos solamente en seguridad 2 cinturones de seguridad con pretensionador, pero solamente adelante. Atrás no tenemos absolutamente nada. La primera vez que vayas a manejar un carro de estos, si ya lo has manejado, quiero que te traslades un poco a esa infancia, a ese año 93 cuando llegó esta super máquina y que se vendió solamente hasta el año 96. En Ecuador se vendió hasta el año 2004 ya con full inyección y con motores 1.3. Entonces ahí hay un poco más de historia, pero este carro es uno de los más apetecidos del país, junto contra el Kia Picanto Morning, contra el Spark GT, contra el Spark Huevito, un sinnúmero de carros que son costosísimos de comprar y hoy en día que no es caro, familia. Pero si quieres más entrega, ya está el Mazda 323, que es el competidor directo de este, aunque ese le gana en motor, le gana en respuesta, le gana en habitabilidad, pero están como por los mismos precios porque este auto es muy costoso de comprar. Si quieres ya verte un poco mejor presentado, ya tienes que bajarte ya de un poco más de dinero. Así que, familia, tienes que tener en cuenta suspensión durita. ¿Crees que vas rápido? Y vas a ver la aguja del velocímetro y vas a 40, 50 kilómetros por hora. Es más el desajuste, es más el ruido que se traslada del viento, del motor, porque la insonorización no es la mejor. Y crees que vas a mucha velocidad y resulta que vas a una velocidad muy baja. Hasta ahora, este carro está funcionando perfectamente en cuanto a lo que es su motor, su relación de caja, exquisita. Tranquilamente en segunda podemos llegar a los 80 kilómetros por hora y en tercera a 100, porque tiene unas relaciones extremadamente largas como la ruta del sol. Así que, familia, suscríbete si no lo has hecho, me ayudarías mucho. Comparte este video a esas personas que quieren tener un auto muy económico, que quieren saltar de una moto, que quieren tener o tienen un dinero ahorrado muy pequeño, que quieren empezar con este mundo tan agradable que es el de las 4 ruedas, de los motores ya grande, donde puedes acelerar, donde puedes llevar a tu familia a un paseo corto, donde lo puedes tener de una manera confiable. Porque para eso
Hay que tener tiempo, hay que tener conocimiento para que todo permanezca bien. Es un auto confiable, pero aún así no hay que dejarle de hacer sus mantenimientos. Familia, hasta el próximo video y suscríbete, es gratis. Chao.